Como bien decíamos, la semana pasada estuvimos predicando sobre este encuentro que tuvo Jesús con esta mujer samaritana que transformó la vida de la mujer. Recuerden que dividimos este pasaje en tres partes. En primer lugar, los versículos 1 hasta el 6 estuvimos viendo el preámbulo de este encuentro donde todo se prepara para el encuentro con la mujer. Los versículos 7 al 26 estuvimos viendo el desarrollo del encuentro y fue precisamente donde nos quedamos y hemos de continuar en esta mañana. Y finalmente los versículos 27 hasta el 42, donde vemos el resultado de este encuentro que también veremos en esta mañana. Pero permítame, antes de continuar, resumir de forma bien precisa y concisa lo que estuvimos viendo la semana pasada para partir entonces de allí. Los versículos 1 al 6 nos narran lo que es el preámbulo. ¿Qué pasó antes de iniciar el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Allí veíamos que Jesús, como Dios que es, se dio cuenta de que los fariseos ya sabían que él había iniciado su ministerio. Ya se habían enterado que había un tal Jesús que estaba haciendo milagros, señales y que tenía incluso más discípulos y estaban bautizando más personas que el propio Juan el Bautista. Jesús, para no tener conflictos tempranos con los fariseos, decide trasladarse de Judea, donde estaba, a Galilea, dado que, como dijimos, no era su tiempo todavía, no era su momento. Él tenía un plan y todavía no era el tiempo de tener conflicto con los fariseos. De allí entonces, al trasladarse, Jesús decide pasar por Samaria. Como decíamos la semana pasada, para pasar de Judea a Galilea habían diferentes caminos y usualmente los judíos preferían rodear Samaria, puesto que ellos consideraban a los samaritanos inferiores, no tenían tratos con ellos y por tanto o se iban hacia el este, el oriente, o se iban por la costa y procuraban no pasar directo entre Samaria. Pero Jesús, dice el versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Y veíamos que no era una simple coincidencia. No es que Jesús simplemente tenía que pasar por ahí y pasó. No. Había un propósito. Esta declaración del texto lo que nos quiere hacer ver es que había un propósito. Al final del versículo 6 se nos dice que Jesús, al llegar junto al pozo, como a la hora sexta, que es como al mediodía, entonces se encuentra con la mujer, se detiene allí. Y es como que el texto nos está describiendo el ambiente. El momento adecuado se está dando para el encuentro que tuvo Jesús con esta mujer. Es un escenario divinamente planeado para que esta mujer conociera a quien iba a transformar su vida. Este sería un punto de inflexión en la vida de esta mujer. Un antes y un después. No fue una coincidencia. No fue una mera coincidencia, sino una divina providencia, orquestada desde lo alto, para que esta mujer tenga este encuentro transformador, donde se manifestaría gracia y misericordia. Lo decíamos la semana pasada y es necesario también recordarlo ahora. A ti, amado amigo que no conoces de Cristo, que estás aquí o que nos estás viendo por internet. No es coincidencia que estés aquí. No es coincidencia que estés conectado. Nuestro Dios, de forma intencional, ha movido sus hilos para que hoy estés sentado allí, para que hoy estés conectado allí y puedas escuchar el Evangelio. Puede ser que quizás pienses que viniste por tal razón, porque me invitaron, pero al final ha sido una providencia de Dios que estés aquí, para que puedas escuchar el Evangelio. Presta atención.
porque puede ser hoy donde tengas ese encuentro. Quizás Dios tenga la gracia de abrir tus ojos y puedas ir a Él en auxilio y puedas tener ese encuentro transformador, ese encuentro que puede cambiar tu vida. Quiera Dios así sea. Dios permite en su gracia y misericordia que así sea. En los versos entonces 7 en adelante, este fue el preámbulo, en los versos 7 en adelante, llegamos entonces al desarrollo del encuentro. Vemos que lo primero que hace Cristo es que de forma deliberada e intencional le pregunta a la mujer o le solicita a la mujer que le dé agua. La mujer se sorprende porque sabe primero que es judío, posiblemente por la forma en cómo estaba vestido y quién era, las facciones y todo eso, que era judío, y segundo porque era una mujer sola a quien un hombre solo le estaba solicitando un favor. Y esto en la costumbre antigua, en aquellos tiempos, no era muy usual. Note que cuando leímos los versículos 27 en adelante, los discípulos cuando llegan y encuentran hablando a Jesús, dice que se sorprendieron porque estaba hablando con una mujer. Lo especifica, no era costumbre. Ante esto, entonces la mujer se sorprende y le dice a Cristo: ¿cómo tú, siendo mujer y siendo hombre y siendo judío, me solicitas ese favor a mí? Jesús entonces trasciende, va más allá de las limitaciones culturales e inicia revelándose a la mujer samaritana. Jesús comienza a hacerle ver a esta mujer que quien está delante de él no es simplemente un hombre, no es simplemente un judío más, no es un encuentro casual. No, Jesús trata de hacerle ver que quien está hablando con ella es alguien especial. Y ahí le dice: si tú supieras quién te habla y el don de Dios, entonces serías tú quien me pidieras a mí agua y yo te daría agua viva. Jesús trata de hacerle ver que Él es alguien diferente. Sin embargo, la mujer, quien está pensando terrenalmente, quien está pensando en el aquí y en el ahora, piensa que este ofrecimiento que hace Jesús del agua viva está hablando del pozo. Está hablando de, no simplemente del pozo, del agua que está superficialmente en el pozo, sino del agua subterránea, del agua que alimentaba el pozo por debajo de forma subterránea. Y ella, al ver a Jesús y escuchar que le dice agua viva, ella está pensando otra vez no simplemente en el agua que está encima del pozo, sino en ese manantial que cruza por debajo y alimenta el pozo. Y ella, al ver a Jesús sin cántaros, sin vasijas, sin nada, se queda como media en shock, como media sorprendida. Dice: pero ven acá, pero tú no tienes ni vasija y mucho menos te veo con una soga que te permita llegar a la profundidad de ese manantial que tú dices que me vas a dar. Y aún más, ella cuestiona a Cristo porque quizás en su lógica ella está pensando: pero ven acá, si Él nos está refiriendo a ese pozo, entonces él lo que está refiriéndose es que Él conoce un pozo o Él conoce un agua que es mejor que esta, un agua que nos ha dado, nos ha abastecido por generaciones a nuestro pueblo, y que incluso nuestro mismo padre José fue el que nos lo dejó. Y ahí es que ella entonces le dice a Jesús: ¿te crees tú mayor que nuestro patriarca José? ¿Te crees tú mayor que él? Jesús entonces, ahí es que le hace el ofrecimiento. Él responde, le confirma que sí, que quien le habla es mayor que él, sino que aún le detalla esta agua viva que él le había ofrecido primero. Le dice que el agua que él ofrece no es como la de este mundo, que puede ser tomada, te satisface por un momento, pero luego se va, sino que el agua que él ofrece satisface eternamente, salta para vida eterna. Jesús, como aprendimos allí, lo que nos quiere hacer ver en esta gran enseñanza es que nada de lo que este mundo ofrece satisface eternamente. Él lo hace temporalmente. El agua de ese pozo que Jesús
tomó como ejemplo, equipara a todo lo que este mundo puede ofrecer. Pueden ser posesiones materiales, pueden ser relaciones, pueden ser deseos. Al final, como bien decíamos, no importa el deseo que tengas, no importa el anhelo que quieras. Al final, cuando lo obtengas, te sentirás vacío. Porque llena temporalmente. Sin embargo, Jesús dice que lo que Él ofrece, llena, satisface por la eternidad. Por la eternidad, porque Él es esa fuente quien ha de satisfacer por la eternidad. Veíamos esa gran verdad. Dios satisface eternamente. Y es bueno recordar eso, hermanos, para que no nos distrayamos en este mundo tratando de amontonar cosas que perecen y que se quedan aquí. Este mundo pasa y sus deseos. Esos son medios, simplemente, pero no son cosas importantes. Lo importante es que nosotros podamos tener a Dios, a Cristo, como primer lugar, servirle, honrarle. Eso es lo que satisface para siempre. La mujer aún así sigue pensando en que Jesús le está hablando de algo terrenal. Porque ella le dice, bueno, si es verdad que tú me das, que tú tienes una agua que no da sed jamás, quizás medio en burla, medio en serio, ya estamos suponiendo, le dice a Jesús, si es cierto esto, entonces dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a cargar más. Para yo ahorrarme esos 15, 20 minutos, para yo ahorrarme ese esfuerzo de cargar y llevármela a mi casa. Ella todavía está pensando terrenalmente, a pesar de que Jesús le da un indicio de que Él no está hablando de asuntos externos, que Él no está hablando de algo material, porque anteriormente Él le había dicho, esta es una agua que salta para vida eterna. Ante la insistencia de la mujer en verlo terrenal, Jesús abre sus ojos y señala su pecado. Versículos 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Al presentar la verdad, Jesús le hace ver a la mujer que ella también tiene necesidad de esta agua. Que el agua que Él le está ofreciendo no es opcional. El agua que Él está ofreciendo no es simplemente algo bueno. No es simplemente algo que sería bueno para ti que lo tuvieras. No, es algo necesario para su vida. Y al preguntarle dónde está tu marido, la mujer no lo niega, pues dice, no tengo, la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le trae a la verdad el secreto de su corazón, el pecado. Dice, ciertamente la vida que llevas no es correcta porque has tenido 5 maridos y el que tiene no es el tuyo. Jesús señala su pecado. Y es precisamente allí hasta donde llegamos la semana pasada. Y es con relación a esto que me gustaría pues continuar. Y con relación a este punto de que Jesús señala su pecado, es necesario resaltar 2 consideraciones, por lo menos que el pasaje nos muestra, que el pasaje nos enseña. En primer lugar, lo vemos y ya lo dijimos la semana pasada, Jesús señala su pecado. Así también nosotros al predicar el Evangelio debemos presentarlo de forma integral. Debemos señalar también el pecado. Si el Evangelio son buenas noticias porque hay un problema. El Evangelio es la solución a esas malas noticias y es que todos somos pecadores. Jesús le trata de hacer ver esto a la mujer, que ella entienda que ella tiene esa sed y que necesita esa agua que Él está ofreciendo. Necesita ese ofrecimiento. En el versículo 15, cuando Jesús cuando la mujer le responde, le hace la solicitud a Cristo y le dice,
dame de esa agua para que yo no tenga que venir a cargar aquí jamás, la respuesta que Jesús le da posiblemente pudiera como que no tener sentido, podría no tener como que ver, si lo leemos rápidamente. De hecho, hay comentaristas que no ven relación entre la solicitud de la mujer de que le dé esa agua para que ya no tenga que cargar más y la respuesta que le da Cristo en el versículo 16 cuando le dice, ve y tráeme tu marido. Sin embargo, este cambio drástico que hace Jesús, lo que está tratando de hacer es que la mujer pueda ver que ella tiene necesidad. Que ella tiene necesidad de esto. No es como algunos han incluso llegado a sugerir que Jesús le está diciendo a la mujer, ya que tú eres como media lenta para entender, tráeme a tu marido, quizá él pueda entender. No, Jesús no le está enrostrando ni echando en cara a esto, no. Hay una relación estrecha entre la petición de la mujer y la orden de Cristo. Para que la mujer quiera esa agua viva, ella tiene que tener sed primeramente. Y esta sed no va a despertar verdaderamente hasta que no haya un sentido de culpabilidad, hasta que no haya una conciencia de pecado. Esa es la razón por la que Cristo hace mención de su marido. Para que ella, al contestar y decirle, no, yo no tengo marido, y Jesús a señalarle pecado, decirle, ciertamente, tú no tienes marido, pero que el que tienes ahora no es. Ella tenía una relación adúltera posiblemente, una relación que no era conforme a Dios. Y Jesús le hace ver su pecado. Eso es siempre bueno recordarlo, hermanos. No nos montemos en este extremo, en esta ola de quienes quieren presentar el evangelio sin mencionar nada que ofenda. Sin mencionar nada que le lleve a las personas a ver su problema. Porque si nada de este mundo nos puede llenar, es ciertamente porque hay un problema en nosotros que se llama pecado. El evangelio siempre debe ser predicado y debemos llevar a las personas a que deban entender que ellos necesitan de eso, que ellos necesitan del ofrecimiento que da Cristo. Pero también Jesús nos hace ver otra consideración. La segunda verdad que vemos aquí es que a pesar de señalar su pecado, Jesús no fue cruel. Jesús muestra gracia y misericordia. Aunque es cierto que debemos señalar el pecado, también es cierto que el hecho mismo de señalar el pecado no es el fin en sí mismo. No es el propósito condenar meramente. No es dejar a las personas con su pecado. No, es presentarle la solución. Mientras que los anteriores tratan de evitar el problema para mantener a las personas como anestesiadas en otras promesas que no tienen que ver con el evangelio. Este otro extremo lo que trata es de condenar. Lo que trata es simplemente de que las personas se sientan mal. Lo que tratan es de irse a lo peor. No, ni lo uno ni lo otro. Nuestro Dios nos muestra aquí, el Señor Jesús, que Él no abandona a esta mujer. Él termina lo que ha empezado. Sigue hablando amorosa y pacientemente con ella. A pesar de que ella en un principio no entendía, Él sigue hablando con ella pacientemente. No se desespera, no la condena. Señala el pecado, pero no la condena. Él continúa conversando, contestando sus preguntas, procurando que ella pueda abrir sus ojos. Debemos buscar este equilibrio, aprender de nuestro Dios, que ciertamente, como nos dice su palabra, estaba lleno de gracia y verdad. Presentando la verdad, pero con gracia. Y siendo gracioso en el sentido de misericordioso, sin sacrificar la verdad.
Ciertamente nosotros no somos Cristo y eso se nos hará difícil, un poco difícil a nosotros, pero claro, pero saben, es posible. El Señor nos ha dado ejemplo, el Señor nos ha dejado su palabra, el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos buscar esto. Busquemos este equilibrio, gracia y verdad. La mujer ante el señalamiento de Cristo no lo niega. De hecho, es como que, por lo menos yo, percibo en la lectura que hay como un silencio que otorga. En el versículo 18, cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. Yo me imagino como que hubo como unos segundos ahí, como de silencio, como, ¿y cómo que te sabe eso? ¿Qué pasó aquí? Y ella trata de cambiar el tema. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ante el señalamiento del pecado, muy seguramente esta mujer se sorprendió que Jesús le señalara, supiera cosas que eran íntimas y personales. Esta mujer seguramente estaba sorprendida y turbada por esa realidad que el Señor le había dicho. Por tanto, Jesús le quiere hacer ver que ella necesita de esto, otra vez, de este ofrecimiento del agua viva. Y por tanto, le señala el pecado. Esta mujer se sorprende, es turbada, y ante este conocimiento penetrante de Jesús, ella como que comienza a cambiar su percepción de él. Al inicio del encuentro, ella cuestionó a Jesús diciéndole, ¿y tú te crees mayor que nuestro padre José, que nos dejó este pozo? Pero ahora en el versículo 19, las cosas están cambiando, ¿verdad? Le dice, me parece que tú eres profeta. Ya no lo está cuestionando, ahora ella se está cuestionando ella. Ven acá, este hombre como es diferente. Hay como que estoy ante alguien especial. Y ante esto, la mujer aprovecha, intrigada delante de quien él está, delante de este hombre con quien habla, y aunque ciertamente también, porque quería evitar hablar del señalamiento que Cristo le hizo de su pecado, pero intrigada por este hombre que puede ser un profeta, una persona que sabe cosas futuras, más que un profeta del Señor, ella se está refiriendo a una persona que conoce el futuro. Aprovecha esto para hacerle una pregunta que tiene que ver con adoración y que tiene que ver con una separación, cómo veían los judíos y los samaritanos la verdadera adoración. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. La respuesta que Jesús le da hay que tomarle especial atención. Cuando Jesús dice en el versículo 21, mujer, cree lo que te digo, como dice la Reina Valera, créeme. Esta es la única vez donde se utiliza esa frase en el Nuevo Testamento. Y la única vez que Jesús la utiliza. Es como que si Jesús le está advirtiendo, mira, quizás lo que yo te voy a decir te choque. Nosotros utilizamos eso, ¿verdad? Oye, de verdad, créeme. Créeme, mira, quizás tú no me crees. Pero créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Mira, esto es una declaración profunda, enorme, que contrasta, pero revela, explica el propósito de todo el Antiguo Testamento, de todo el ritualismo que nos explica Levítico, Deuteronomio y muchos libros en el Antiguo Testamento. Ante esta pregunta de la mujer que está tratando de ver quién tiene razón, porque está ante alguien especial y quiere saber su opinión, Jesús nos da una enseñanza trascendental. Que bien pudiéramos invertir mucho tiempo tratando de entender al detalle, pero que no lo tenemos y que podemos, que debemos de asumir, Jesús dice que la hora viene y ya es la hora cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Cuando adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús quiere decir que tras su venida como Mesías, como el Salvador, los adoradores no serían identificados simplemente por un lugar o por un santuario en particular, sino que la adoración ya no sería a través de una nación ni a través de un ritualismo, sino que sería a través del Hijo, a través de Él. El Señor dice que ya es el tiempo para que las formas antiguas que limitaban la adoración a un lugar y a una nación sean transformadas en una adoración que sea personal y que sea real. Esta frase, en espíritu y en verdad, ha recibido diferentes interpretaciones y es el centro de toda la declaración de Cristo. Es el centro de toda la declaración de Cristo. Sin embargo, el contexto en el cual está nos permite entender a qué se refería Cristo. Cuando Jesús dice que la adoración debe ser espiritual, lo que Él está diciendo es que la adoración no va a estar limitada a un asunto físico, a consideraciones de tipo físicos. No, como que aquí es que se debe orar y allí no. No. La adoración va a trascender lo físico. ¿Por qué? Porque la razón de la adoración nuestra va a venir dada por el objeto de nuestra adoración. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? ¿Quién es que recibe nuestra adoración? Dios. Y en el mismo versículo 24 se nos describe quién es Dios. El mismo Jesús dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y esta frase lo que nos habla es de quién es Dios. El año pasado, a inicios, estábamos estudiando teología sistemática, específicamente teología propia, y veíamos los atributos de Dios. Y esta fue una de las cosas que veíamos, no sé si recuerdan. Dios es espíritu. Lo que nos quiere hacer ver es que Dios no es un ser que tiene cuerpo, es incorpóreo. Por tanto, la forma de relacionarnos con Dios no va a ser a través de cosas materiales. No. Pero también esta verdad no quiere decir que Dios es espíritu, significa que Él es personal. Significa que Él es independiente. Dios no está atado a nuestra lógica o a las leyes de lo que nosotros conocemos aquí terrenalmente. No. Dios trasciende todo eso. Y la adoración que le debemos dar a Dios debe trascender lo físico. Jesús está diciendo, va a llegar el momento. Yo voy a crear las condiciones, por así decirlo, para que la adoración que se dé a Dios ya no sea a través de cuestiones materiales, ya no sea yendo a un lugar. No. La adoración que se va a dar a Dios va a ser tan íntima, tan personal,
que en cualquier lugar se le va a poder adorar. Porque nuestro Dios está en todo lugar. Él es espíritu. Podemos resumirlo de esta forma. Cuando Jesús habla entonces de que la adoración, además de espiritual, además de que debe ser en espíritu, debe ser en verdad, lo que nos está hablando es que esa relación con Dios debe ser dado a través de un conocimiento claro y definido que se revela a través de su palabra. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Que nosotros debemos adorar a Dios, o en otras palabras, los verdaderos adoradores adorarán a Dios, se relacionarán con Él conforme a lo que ese mismo Dios ha revelado. Cuando la mujer le dice a Jesús que en qué lugar se debe adorar, en este monte, en el monte nuestro, en el monte de los judíos, Jesús le dice en el versículo 22, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque los samaritanos, ellos habían tomado el Antiguo Testamento, pero solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros que nosotros hoy tenemos. Ellos habían desechado el resto del Antiguo Testamento, todo el resto de los libros. Y Jesús le dice, ustedes no adoran lo que conocen. No. ¿Saben por qué? Porque Dios se ha revelado en su palabra. Por tanto, hoy ustedes están adorando conforme a su propio criterio. Ustedes han elegido dónde adorar, cómo adorar, y por eso les dice, los judíos tienen razón, la salvación viene de ellos. Porque Dios, ese es el medio que había elegido para enviar al Mesías y para dar la forma en cómo debía adorarse. Cuando Jesús dice entonces que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, les está diciendo, estos adoradores van a tener una relación con el Padre que no se va a limitar a un lugar o a una nación, no. Y esa relación va a estar cimentada en la verdad, va a estar cimentado en lo que Dios quiere que ellos hagan. Ellos van a conocer lo que Dios quiere y Dios va a recibir esa adoración porque ellos se la van a dar. Es decir, que no es una adoración inventada, no es una adoración conforme a mi propio conocimiento o experiencia o criterio. Es una adoración que Dios va a recibir porque ya Él dijo cómo sería a través de su palabra. Es una adoración que será en espíritu y en verdad. Oh, amado amigo, no sé si has entendido lo que quise decir. He conocido varias personas, he escuchado varias personas, yo estoy seguro que muchos de ustedes también, que no son creyentes, no son cristianos, pero tienen un gran respeto y creen en Dios y creen en Jesús y le dan su valor a la Biblia, pero no son creyentes. Y muchos expresan, yo he escuchado expresando, diciendo, yo todo lo que hago lo encomiendo en las manos de Dios. O cuando yo me levanto, lo primero que yo hago es darle gracias a Dios. Usted ha escuchado personas así, estoy seguro que usted ha escuchado personas así. Lamentablemente, querido amigo, si tú eres una de esas personas, déjame decirte que lo que esto nos está diciendo es que Dios no está recibiendo tu adoración. Porque tu adoración debe ser en espíritu y en verdad. Tu adoración debe primero venir de un corazón regenerado. Dios es espíritu, nosotros pecadores, y no podemos relacionarnos con Dios a menos que vayamos a Cristo y Él nos perdone. Por eso es que Él dice que llegará el momento y ahora es
Es como que Jesús estuviera diciendo, yo estoy preparando las condiciones para que existan verdaderos adoradores. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primero, para adorar a Dios necesitas ser transformado. Necesitan que tus pecados sean perdonados, para que entonces Dios pueda recibir tu adoración. Eso es lo que dice la Biblia, por eso que la adoración es en verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes orar todo lo que quieras y es bueno. Puedes leer la Biblia todo lo que quieras y es bueno. Pero eso no te garantiza nada delante de Dios. Si primero no haces las cosas a la forma de Dios. Es en verdad. Es en la forma de Dios. Y para que Dios reciba tu adoración, lo primero que tú tienes que hacer es ir a Él en arrepentimiento y fe. Si no, Dios no recibe tu adoración. Yo no sé si tu plan es cuando partas de este mundo y vayas delante de Dios, decirle, Dios, pero mira, yo iba a la iglesia, yo fui por lo menos varias veces al año. Y tú sabes que yo leía la Biblia. Y tú sabes que yo... Nada de eso servirá. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Si tú quieres adorar a Dios verdaderamente, debes hacerlo en verdad, haciéndolo a la forma de Dios primero. ¿Y tú sabes cuál es la forma de Dios? Primero arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo. Y entonces podrás tener la limpieza necesaria para tener una relación con Él, para que puedas adorarle en espíritu. Eso es lo que nos enseña su palabra. Qué bueno, hermanos, que tú y yo hoy podemos tener una relación con Dios. Si adoramos a Dios verdaderamente, también aplica para nosotros, debemos ser guiados por su palabra. Es en verdad. Dios quiere que nosotros le adoremos en verdad. No sirvas a Dios en tus términos. No tengas tus propias teorías sobre nada. Filtra todo con la palabra de Dios. Y si algo choca con la palabra de Dios, simplemente deséchalo y sigue la palabra de Dios. Él sabe más que nosotros. Lamentablemente hay muchos creyentes que Dios dice, congrégate. Dios dice, interactúa, involúcrate en tu iglesia local. Y ellos tienen mejores ideas. Dios dice, te he dado dones para que lo pongas a servicio. Y hay mejores ideas. Dios dice, comparte la fe. No, yo comparto la fe sin palabras. Eso es mejor. No. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Es conforme a su palabra. Para que sea en espíritu y en verdad, debe ser conforme a su palabra. Y qué bueno también que Jesús nos recuerda que Él tiene pueblo en toda nación. Calvino decía con relación a este versículo que Cristo parece contrastar indirectamente los padres que había mencionado la mujer con el Padre que es común para todos. Decía Calvino, de forma que será adorado en general, sin distinción de lengua o nación. Qué bueno es Dios, hermanos. Mire, si la salvación se hubiera quedado con los judíos, y ese nunca fue el plan de Dios. Pero qué bueno que vemos en las Escrituras que desde un principio su plan siempre fue toda nación, toda lengua, toda raza. Cuando Él llamó a Abraham allá, le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos se olvidaron de eso. Y Jesús aquí
le recuerda a la mujer, la adoración no tiene que ver con lugar ni nación. A través de mí, de mi sacrificio, todos podrán adorarle. Pero es a través de mí, a través de mí. Ante esta gran respuesta de Cristo, la concepción que tenía la mujer de Cristo da como otro paso. Al inicio de la conversación le cuestiona diciendo, ¿tú te crees mayor que nuestro padre José? Cuando avanza en el encuentro, en la conversación, ya ella dice, me parece que tú eres profeta. Pero aquí la mujer ya está como pensando que este hombre es mayor que un profeta. Versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. No sé si fue una indirecta que ella le dijo a Cristo, pero ciertamente ella ya sabe que está al frente de alguien superior. Y Jesús concede, acepta, declara que lo que dice esta mujer, Él es. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús explícitamente acepta y declara que Él es el Mesías. ¿Saben? Ya no había excusas. Este es como el punto álgido de la conversación. Ya esta mujer sabe que está frente al Mesías. Y es una gracia que Dios le dio. ¿Sabe? Esta es quizás la primera vez en su ministerio que Jesús declara públicamente que Él es el Mesías. Y lo hace ante una mujer samaritana. Una muestra de que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Que Él había venido no simplemente por los judíos, sino para establecer el medio para que todos los hombres puedan ser salvos. Qué gracia y qué misericordia. Qué gracia y qué misericordia. Por eso es que nuestro Dios busca tales adoradores. La palabra busca ahí no es simplemente, no es como que Dios está solicitando, rogando, pidiendo encarecidamente a verdaderos adoradores. No. Es lo mismo que dijo Cristo cuando Él dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Ya Dios sabe quiénes son. Él vino a aplicar esa salvación. Y qué bueno que esta mujer se encuentra con Cristo y sus ojos son abiertos. Sus ojos son abiertos. Cuando llegan los discípulos e interrumpen la conversación, ya todo lo importante había sido dicho. Ya esta mujer sabía quién era Cristo y el resultado es evidente de inmediato. Versículos 27 en adelante. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a una mujer que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. La mujer fue impactada. No pudo seguir igual. Y el resultado de este encuentro, ¿sabe cuál fue? Ella no pudo quedarse callada. Salió a hablar lo que había pasado. Ella quizás todavía no había entendido del todo. Pero ella sabía que algo grande había pasado. Este hombre era especial. Y salió a decirlo a todos. Esto es una gran enseñanza para nosotros, que nos recuerda, querido hermano, que si tú y yo hemos tenido un encuentro con Cristo, si tenemos un antes y un después en nuestra vida, si en verdad Cristo llegó y cambió todo, no podemos quedarnos callados.
Tenemos que salir y hablar. Tenemos que salir y testificar. Es nuestro trabajo. Es nuestro mandato. Es nuestro encargo. Esta mujer no pudo quedarse callada. El que se encuentra con Cristo no puede quedarse callado. Si nosotros nos hemos encontrado con Cristo, no podemos quedarnos callados. Jesús nos recuerda, utilizando a esta mujer como ejemplo, que nosotros primero no debemos subestimar nuestro testimonio. Y segundo, no debemos enfocarnos en los resultados, porque eso es de Dios. Nuestro trabajo es simplemente ir y hablar y guiar a las personas a Cristo, tal y como hizo esta mujer. Mira lo que dice los versículos 31 hasta el 38, donde Jesús trata de hacerle ver a los discípulos esta verdad. Por cuestiones de tiempo no podemos detallar los principios y las verdades que tenemos aquí. Pero Jesús dice que los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿No dicen ustedes todavía faltan? Versículo 34. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siembra. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Jesús está utilizando esta metáfora, esta parábola, para hacer ver a los discípulos la importancia de enfocarse en las cosas espirituales, en quitar su vista del aquí y el ahora y poner su vista en lo eterno, de que toda oportunidad pueda ser, toda ocasión pueda ser una oportunidad para nosotros honrar a Dios, para nosotros presentar su palabra. Y Jesús nos está diciendo que hay quienes siembran la palabra y hay quienes recogen los frutos de esa palabra sembrada. Hay quienes cosechan. Y le está diciendo a los discípulos: ustedes van a sembrar, alcen la vista y vean el campo que está blanco. Jesús le está diciendo: mira ese pueblo que viene. Recuerden que la mujer salió, habló a los de su pueblo y esos de su pueblo venían en camino. Jesús le está diciendo a sus discípulos: miren, presten atención. Los campos están listos. Ustedes lo que tienen que hacer es ir y predicar la palabra, sin importar que te toque sembrar, sin importar que te toque cosechar. Nosotros no debemos medir por resultados el predicar la palabra de Dios. Quizás a alguno le toque sembrar, quizás a alguno le toque cosechar, en el sentido de que quizás a alguno predica la palabra y no tenga fruto, no haya quien diga: bueno, sí, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. No, quizás ese no sea el trabajo de nosotros, pero el trabajo de nosotros es simplemente presentar, porque la palabra sembrada en algún momento dará fruto. En algún momento algunos lo van a cosechar. Nosotros debemos seguir predicando su palabra, aunque no tengamos fruto por meses, por semanas, por años. Pero si estamos aquí, lo único que debemos hacer es continuar predicando su palabra.
Nosotros, ya sea que sembramos o que cosechemos, al final el crecimiento es Dios que lo da. Jesús nos recuerda esto. Nos recuerda que debemos presentar el Evangelio. Debemos presentar su palabra. Él se encarga de esto. Y presentar el Evangelio es algo tan sencillo como decirle a las personas lo que Cristo hizo en nosotros. Contarle a las personas el encuentro que tuvimos, no teniendo nosotros, no siendo nosotros los protagonistas, pero sí llevándolo a Cristo. Y esto fue lo que hizo esa mujer, versículos 39 en adelante. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que había hecho. La mujer no preparó un bosquejo exegético con todo, ilustraciones y lo sentó. No, simplemente le dijo, él hizo esto conmigo y listo. Hermanos, para compartir su palabra, para hablar del Evangelio, usted no necesita estudiar en un seminario, usted no necesita hacer un curso intensivo. Vaya y salga y diga lo que Cristo hizo con usted. Eso es suficiente. No subestimemos eso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, el poder está en la palabra, el poder está en lo que Dios hizo a usted, no en sus palabras, no por más que usted pueda considerar débil, poca cosa, no es poca cosa. Dios cambió su vida y hay un antes y un después. Y eso es suficiente. Claro, eso no significa que usted no pueda prepararse, que usted no pueda crecer, madurar y tratar de presentar más claramente el mensaje. Pero para nada es necesario que usted tenga que prepararse, que usted espere a graduarse para usted preparar, para usted compartir el mensaje. No. El testimonio de esta mujer fue de tal impacto que los samaritanos acudieron a ver a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Si llevamos las personas a Cristo, se quedarán en Cristo. Alguien decía hace mucho que si la iglesia trata de traer a las personas con entretenimiento o con promesas de cosas materiales o cualquier otra cosa que no sea el Evangelio y que no sea Cristo, deberá mantenerlos con eso mismo. Si le presentamos a Cristo y los llevamos a Cristo, se quedarán en Cristo si son de Él. Eso es una garantía que nos da las Escrituras. El poder está en el Evangelio. Simplemente presentémoslo y confiemos en Cristo. Anoche en la reunión de jóvenes, uno de los muchachos preguntaba, ya que estábamos hablando de la perseverancia de los santos, sobre cómo sé que soy cristiano, y una pregunta normal que surge, ¿cómo es que hay incluso pastores, hermanos que ganaron muchas almas para Cristo y después ellos apostatan de la fe? Después dicen, se desvían, se descarrían, como decimos. ¿Qué pasó con eso? ¿Y cómo era que ellos estaban siendo usados por Dios y ahora dicen que no son cristianos? Es sencillo. Lo que ellos predicaban era la palabra de Dios. El poder no está en ellos, el poder no está en nosotros. El poder está en la palabra de Dios. Y eso ha sucedido y seguirá pasando. Dios usó hasta un animal, un burro para hablar. Dios es soberano y usa lo que Él quiera. Porque el poder está en Él y en su palabra. No menospreciemos eso. Hable, hermanos. Abra la boca. Comparta lo que el Señor hizo en su vida. Viva lo que el Señor nos manda en su palabra, pero compártalo. Nosotros, a los que
Siempre se nos escribe por esta situación que hay que anotarse antes de venir y quieren traer a alguien, siempre les animamos. Invite a personas, tráigalos. Que si no conoce de Cristo, le vamos a dar nuestra silla para que escuche el Evangelio. Porque a eso nos ha llamado Dios. Si Dios nos ha cambiado, si hemos tenido este encuentro, abramos nuestra boca. No podemos quedarnos callados. No nos quedemos callados. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias. Gracias, oh Dios, porque nos ha hablado a través de tu palabra y nos has recordado esta gran verdad. Si nos has transformado y cambiado, debemos ser instrumentos tuyos para llevar esa gracia a otros. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo. Oh Dios, crea ocasiones, crea oportunidades, aún saliendo en este mismo instante, para que podamos compartir tu palabra. Quizás no seamos muy elocuentes, quizás no tengamos tanta preparación, pero tenemos lo suficiente. Tuvimos un encuentro contigo. Tú nos cambiaste. Y que eso compartamos con la persona y los llevemos a ti. Para que ellos que no te conocen también puedan tener un encuentro contigo. También oramos, oh Dios, por los que no te conocen y están entre nosotros. Oh Dios, quizás están tratando de llenar sus vidas con tantas cosas en este mundo y al final terminarán vacíos. Quizás tú has tenido misericordia de ellos y tú le has hablado en esta mañana. Oh Dios, permite que allí donde estén rogando por salvación. Estén diciendo con sus propias palabras que necesitan de ti y que te quieren a ti. Que estén pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose de ellos y poniendo su fe en Cristo. Si es así, oh Dios, no les permitas partir de este servicio sin que nos den a conocer si necesitan ayuda para poder ayudarles. Al resto, ayúdanos a meditar en estas verdades y crea un sinnúmero de oportunidades, oh Dios, para que podamos predicar, compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, oh Dios. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.